Entonces, en el día de ayer, ayer vimos hemorragia de la primera mitad, segunda mitad, y vimos la importancia de velar por la salud fetal a partir de la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Los sistemas de monitorización no solamente son importantes cuando hay riesgo de vida del feto, sino también a lo largo del control perinatal y del trabajo de parto, mucho más aún, principalmente en el periodo dilatante, ¿sí? No ya en el expulsivo y obviamente que nada se necesita durante el alumbramiento placentario. Lo que me quedaba por ver era que mínimamente podamos entender las tres formas de los tres resultados más frecuentes de monitorizarse, que eran las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, eso es un tema que es muy importante, porque como yo les dije, si bien la monitorización la sobrelleva como una competencia la licenciada en obstetricia, hay muchos lugares donde es la enfermera la que emprende la monitorización. Por eso ayer fue importante saber el equipo, de qué partes consta, cómo se coloca cada uno de las partes del equipo, el pulsador para pulsar cada vez que la señora detecta un movimiento fetal, aprieta una sola vez, el pulsador de movimientos fetales, luego el toco, que determina la intensidad en kilopascales de la contracción uterina o dinámica uterina, y el Doppler, que captura, ¿sí?, la frecuencia cardíaca fetal a partir de la determinación del dorso fetal, por maniobra de Leopold, la número 2. ¿Sí? Esos conceptos son muy importantes y es lo que tenemos que poder conocer para tanto el enfermero que hace emergentología o guardia, que tiene que tener una idea de aspectos básicos de la obstetricia en cuanto a urgencias, hasta que sea derivada a enfermeros que son de la especialidad, y nosotros hoy como estudiantes del espacio de enfermería materno-infantil y de adolescente. Lo que nos quedaba pendiente era entendernos entonces con la monitorización y de ver que hay tres formas de las cuales una se considera normal y dos que debería preocuparnos en caso de que eso se monitorice. Yo lo que voy a hacer primero, antes de mostrar los ejemplos, es recordar lo que más o menos uno puede tener que saber para poder explicar, ¿no? Decíamos que en ese papel donde se imprime o bien se monitoriza, en muchos lugares donde ya el papel no se usa, sino que se monitoriza en una pantalla y se queda grabado en una memoria, que eso después va a la historia clínica electrónica del paciente. No suele ser nuestro caso mucho en Argentina, pero podemos interpretar en el papel más o menos lo normal y lo que deja de serlo, ¿sí? El enfermero no puede diagnosticar, esta paciente tiene un TIPS 2, un TIPS 1, está sufriendo el feto. Pero sí, mínimamente lo que tenemos que poder saber es, este es un patrón normal y este patrón no es normal. Entonces ahí activar la alarma en la monitorización de ese paciente. Ojo, yo entiendo que hay enfermeros que son muy especialistas y que pueden diagnosticar perfectamente. Pero nosotros hoy, como alumnos de esta cátedra, lo que tenemos que poder entender es identificar los patrones y poder decir, bueno, según lo que muestren, eso no es normal, algún problema hay. Entonces, el papel se registra a lo largo de 10 minutos. Es decir, lo que uno mira es la actividad de la dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal en 10 minutitos. ¿Sí? Es como una especie de electrocardiografía, nada más que se concentra en bloques de 10 minutos. Porque en 10 minutos uno sabe cuántas contracciones son normales por tenerse, entre 4 a 6 contracciones es lo normal, ¿sí? Entonces, una mujer en trabajo de parto, normalmente, ¿sí?, que está en trabajo de parto, tiene que tener entre 4 y 6 contracciones. Si supera las 6 contracciones, eso se llama taquisistolia. Taquisistolia. Eso es importante. Miren que en el parcial se preguntan estas cositas chiquititas
que son importantes hoy para agregar a nuestro vademecum, a nuestro nuevo diccionario, ¿sí? De palabras nuevas. Esperen que vamos a probar acá que está entrando gente. Ahí está. Entonces, el registro electrónico o en papel registra la actividad de la dinámica uterina y de la frecuencia cardíaca fetal en bloques de 10 minutos. En 10 minutos también sabemos que la dinámica uterina, en tanto contracciones en trabajo de parto, es entre 4 a 6 contracciones por cada 10 minutos, por cada 10 minutos. No puedes superar esas 6 contracciones, ¿sí? ¿Por qué? Y porque cuando hay una contracción, ahora vamos a ver, el feto suele bradicardizar. Entonces yo no puedo tener una tetania persistente uterina. Tetania significa que el músculo está contraído persistentemente porque no solamente repercute en la salud fetal, sino también en la circulación placentaria. Entonces, recuerden, cuando el caudal de contracciones uterinas supera las 6 contracciones en el lapso de 10 minutos, ahí tengo lo que se llama taquisistolia, ¿sí? Eso es lo que suele preocuparme, la taquisistolia o la tetania uterina. Eso puede estar provocado generalmente, normalmente no hay taquisistolia en una mujer en trabajo de parto, salvo cuando estamos activando una fase activa, valga la redundancia, en esa etapa con drogas uterotónicas. Escuchen muy bien esto. Lo que puede estar pasando cuando yo tengo taquisistolia, es decir, más de 6 contracciones al cabo de 10 minutos, en ese trabajo de parto, en ese periodo dilatante, es que yo esté infundiendo incontroladamente oxitocina a velocidades o concentraciones demasiado generosas. Entonces eso promueve más contracciones de las que yo debería tener, ¿sí? Entonces, el registro determina en el lapso de 10 minutitos 3 actividades. El movimiento fetal, que pulsa la madre con el pulsador, el toco, la determinación de la contracción, y el Doppler, la determinación de la frecuencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Yo voy a hacer un gráfico, se los voy a mostrar. Entonces, por un lado tenemos la contracción materna. Por el otro lado, lo normal es que haya una bradicardia y las espigas que detectan movimientos fetales. Ahora yo le voy a mostrar lo que estoy haciendo. Esto es a grandes rasgos, ¿no? A ver, miren. ¿Ven lo que hice? Entonces, el monitor lo que les va a registrar es, por arriba, las contracciones, ¿sí? Cuando haya una contracción, va a haber como un pico en la dinámica uterina y luego baja. Lo normal es que cuando la frecuencia cardíaca fetal, cuando detecta el pico de la contracción, el feto suele bradicardizar. Pero eso es normal. Es normal cuando estoy en plena contracción. Esto se llama DIPS-1, DIP1, DIP1 romano. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente hace su pico de contracción uterina, es normal que la frecuencia cardíaca fetal descienda. Recuerden, con los valores normales teníamos 120 latidos por minuto como mínimo y 160 latidos por minuto como máximo. ¿Sí? Entonces, el feto bradicardiza cada vez que hay una contracción uterina y eso se llama DIPS-1 y es normal que ocurra. Pero bueno, hay que evitar la taquisistolia, es decir, hay que evitar que hayan más contracciones que las normales en el lapso de 10. Porque si yo cada vez que tengo una contracción bradicardizo al feto, es un problema. ¿Sí? Las bradicardias fetales
pueden volverse nocivas, Profesor, porque una pregunta. vagales. Sí, Nahuel, decime. El feto perdón, bradicardiza cuando hay una contracción porque hay menor volumen sanguíneo, porque se Ahora, deriva hacia otra parte del cuerpo, digo. no, ahora les explico lo que pasa al DIPS 1. Ah, listo. ¿Por qué el DIPS 1 promueve, por qué la contracción promueve la bradicardia fetal? Fíjense que acá están los tipos de desaceleración. Después esto se los voy a publicar en la página. Pero está en el video, yo se lo estoy dibujando, para que vean que si yo lo puedo dibujar, ustedes también. Fíjense que el DIPS 1, ¿sí? Es una desaceleración fetal, se le llama temprana, pero coincide mucho con la contracción uterina, y lo que está generando en espejo, es decir, cuando hago la contracción, el feto bradicardiza, la etiología o la causa es por compresión cefálica, por compresión cefálica. Es decir, piensen que en el trabajo de parto el feto su cabeza está encajando en un canal de parto y el canal de parto tiene una porción ósea, que es la pelvis ósea, ¿sí? Entonces, cuando los músculos del útero contraen y los huesos acompañan la contracción de cefálica, la compresión cefálica, lo que genera es una especie de reflejo vagal, ¿sí? Por eso el feto, ¿qué hace? Bradicardiza. Que ocurra esto de 4 a 6 veces en el lapso de 10 minutos no me puede generar más problemas que la bradicardia. Pero si la paciente me entra en taquisistolia por un consumo exagerado de oxitocina, el problema es que la continua exposición a la taquisistolia y al reflejo vagal fetal, lo que va a promover es que el feto pueda intraútero defecar por reflejo vagal. Y ese meconio, que es la primera deposición que tiene que tener un recién nacido a lo largo de las primeras 24/48 horas, que es lo máximo que puedo esperar para que libere el meconio, que lo haga fuera no hay problema. El problema es que me lo haga dentro, ¿sí? Que aún estando envuelto en su amnios, defeque en la bolsa amniótica y ese meconio sea aspirado y vaya a los pulmones del feto. Es lo que van a conocer como el nacimiento de un feto meconial. Y eso es muy perjudicial para la vía aérea superior, inferior y el parénquima. Son niños que necesitan ser reanimados, ¿sí? Instrumentalizar la vía aérea y llevados rápidamente a un circuito de terapia intensiva neonatal. Entonces, el problema de la exposición a las bradicardias fetales o desaceleraciones fetales es que promueve reflejos vagales persistentemente, ¿sí? Entre paréntesis, hasta ahí, eso ustedes tienen que poder saberlo. Entre paréntesis, antes que aparezca el reflejo vagal, lo que genera es un aumento de la presión intracraniana, esa compresión. Y el aumento de la presión intracraniana genera el reflejo vagal, ¿sí? Yo lo que hoy quiero que empiecen a recordar entonces es que un TIPS 1 es una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal en espejo con la contracción uterina, ¿sí? Si alguien te dice, dibújeme, ponele que en el final, o vos tenés que explicar esto a un paciente, le decís que el DIPS 1 es esta desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 120 latidos por minuto, nunca menos de 110, es entre 110 y 120 latidos. Puede haber algún 100 dando vuelta, no menos, por favor, y en espejo con la contracción uterina. Eso se entiende como normal siempre y cuando estemos en ese trabajo de parto, periodo dilatante, entre 4 a 6 contracciones por minuto. La taquisistolia, que es este aumento de las contracciones por encima de 6 contracciones en 10 minutos, es un problema y hay que estar viendo si no es la oxitocina que se está infundiendo
la causante de esta taquisistolia. Entonces, el DIPS 1 lo vamos a entender como una desaceleración normal en ese marco entre 4 a 6 contracciones, 4 a 6 desaceleraciones, siempre en espejo, ¿sí? El DIPS 2, ¿sí? Ya es un problema, es una condición patológica, y se dice que es una desaceleración tardía. Es una desaceleración tardía. Profe, ¿Sí? perdón, ¿lo puedo Sí, interrumpir? Antes de dígame. que proceda con esto, le quiero preguntar algo sobre lo anterior. ¿Puede Ujú. ser que previo a que se desarrolle el reflejo vagal y que el niño tenga, perdón, el feto tenga el meconio dentro del amnios, y bueno, suceda todo lo que explicó, puede ser que genere, o puede llegar a generar daño neurológico por la compresión craneana? No, por las contracciones no. Lo que obviamente, porque digamos, esto es en el marco de la fisiología normal, y Claro, no hay evidencia de que esto promueva. Sí, el problema es de la persistencia. Si yo claro. persisto, obviamente puedo desencadenar un feto meconial y eso genera que la urgencia demande una cesárea ya. ¿Sí? Ese paciente no se expone a un trabajo de parto convencional, cambia rápidamente el plan a una cesárea. Por eso no deberíamos tener la desaceleración, no genera secuelas neurológicas. El peligro está en que el reflejo vagal que está desencadenado me haga meconial el producto en gestación en un trabajo de parto. Profe, ¿Sí? última pregunta. Sí, Y decime. en un feto meconial, cuál es el tratamiento? Si bien va a terapia intensiva, pero Bien. digo, El, todo ese contenido dentro de los pulmones de alguna manera hay que sacarlo, ¿no? Bien, claro. Y se saca instrumentalizando la vía aérea, librándola todo lo que posiblemente se pueda hacer vía aspiración Mm, y luego se espera, eh, se hacen como lavados broncoalveolares, esa era ¿sí? mi duda. Luego se expone a lo que se pueda eliminar con sucesivas aspiraciones, reabsorción por parte del parénquima pulmonar y la vía respiratoria, y darle tiempo a sus pulmones a que recuperen. Pero Claro. la secuela puede ser muy prolongada. Estos pacientes van a estar ventilados generalmente por tiempos prolongados, y el problema de la ventilación prolongada en un recién nacido es que es lo que generan, y si nace prematuro, mucho peor todavía, lo que van a escuchar que se llama broncodisplasia pulmonar. ¿Sí? Es un término que nosotros vemos mucho en pediatría, niños que han nacido prematuros, que han estado expuestos a presiones positivas constantes para ventilación invasiva, y mucho más cuando han tenido fracciones inspiradas iguales o mayores a 50% por 24 horas totales. Esos niños, el tejido pulmonar se altera por la toxicidad propia del oxígeno y la presión positiva. Entonces esos niños degeneran el crecimiento celular y tienen lo que se llama broncodisplasia pulmonar. Y es una secuela respiratoria que son varios años que hay que rehabilitar con oxigenoterapia ambulatoria en casa, y a la espera de que, bueno, que el crecimiento haga su parte y pueda mejorar las condiciones de ese chico. Pero Gracias. bienvenidas todas las preguntas y las dudas, sáquenselas porque siempre ahora es el mejor momento, porque si hay una pregunta que está en el parcial, yo te puedo, en el parcial te puedo ayudar a entender la pregunta, no a buscar la respuesta. Bueno, decíamos que ahora el DIPS 2, que es patológico, el DIPS 2 siempre me preocupa, el 3 muchísimo más aún, el 1 me quedo tranquilo en el marco de la normalidad de 4 a 6 veces en 10 minutos. En cambio, el DIPS 2, fíjense que lo que se llama es una desaceleración tardía, es decir, ocurre la contracción, ¿sí? Esperen que hablando acá un poco, tengo primero la contracción y después el feto desacelera. Es decir, fíjense que el feto desacelera, bradicardiza, cuando la contracción está terminando.
Eso no es normal. Acá el problema es que empieza a haber insuficiencia circulatoria a nivel útero-placentario. Y eso genera hipoxemia fetal, ¿sí? Y reflejo vagal fetal. Entonces, acá el problema está en que es la conexión útero-placentaria donde está el problema. Acá arriba, por compresión cefálica. El DIPS 1 es una compresión cefálica, algo que directamente sobre el feto se produce. El DIPS 2, el feto, él nada lo aprieta. El problema está como una insuficiencia circulatoria a nivel del útero y la placenta. Eso se da mucho en el paciente que creo que hoy vamos a ver, que es que tienen hipertensión inducida por el embarazo o alguno de sus síndromes como es la preeclampsia o la eclampsia, ¿sí? Donde los cuadros hipertensivos, ¿sí?, promueven insuficiencia circulatoria a nivel del útero y por efecto dominó en la placenta y por efecto dominó al feto, ¿sí? El DIPS 3, ¿sí?, se llaman que son desaceleraciones, pero que son indistintamente en cualquier momento. Son variables, pueden estar con la contracción, antes de la contracción, después de la contracción, ¿sí? Es decir, el problema está todo el tiempo, ¿sí?, intermitentemente. La etiología es, la más frecuente es que el cordón esté siendo comprimido, doble circular de cordón, ¿sí? Digamos que el cordón esté dando tantas vueltas alrededor del feto que la gelatina de Wharton no hace efecto, ¿sí? No logra mantener la permeabilidad vascular de la vena y las dos arterias. Fíjense cómo para hablar de esto necesito remontarme atrás todo 2 semanas para acordarme de la gelatina, de cuál es la función, de cuántos vasos tiene el cordón umbilical. Obstetricia es como fácil, pero lo poco que tiene, que es muy obstétrico, si no lo aprendiste, después lo demás es todo un capítulo de dificultades, ¿sí? Por eso es una materia que hay que prestarle mucha atención, sentarse a estudiarla, porque después los parciales te aprietan, ¿sí? Y los finales no te cuento. Y la realidad es, recuerden que acá tienen 2 personas por cuidar, ¿sí? La gestante y la fetal, ¿sí? Entonces, el DIPS 3 es indistinto el momento donde desacelera el feto. Puede hacerlo con la contracción, antes o después. La mayor cantidad de etiología, digamos, las más frecuencias, es la compresión del cordón umbilical, un cordón que o bien hace circulares o hay una protusión del cordón, digamos que sale hubo una ruptura de las membranas ovulares, ¿sí? Si yo digo membranas ovulares, digo corioniamnios, y el cordón protuye, sale por el canal de parto. Vos podés ver, generalmente se lo tactas, no es que lo vas a ver que sale por el orificio vaginal, pero el obstetra palpa un poquito y detecta que ahí nomás está tocando el cordón umbilical. Eso obviamente es todo un problema, no se puede meter para adentro eso. También el oligohidramnios. ¿Alguien me puede decir qué significa oligohidramnios? Que ya lo hemos charlado alguna vez. Falta de líquido amniótico. Bien. Exceso. No, exceso no. Oligo es disminución. Sí, falta. Claro, no es que falta, hay disminución, ¿sí? Porque no puede no haber líquido amniótico. Sí, perdón, me confundí en el término. Es una disminución, ¿sí? Oligo viene de disminución, carencia, ¿sí? Entonces, recuerden que si esto fuera oral, un recuperatorio o el final, digan que empieza a haber déficit o carencia de líquido amniótico. Entonces, ¿cuál es el problema de los oligohidramnios?
es que si empieza a haber menor cantidad de líquido amniótico, habíamos dicho que el líquido amniótico era como Profe, que, profe, ¿lo puedo ¿sí? interrumpir? Dígame. Sí, Disculpe, profe. dígame. Se escucha mal, se supone que es usted el problema porque no lo llevo a escuchar, se le corta. A ver, Yo no lo escucho bien a usted, profesor. Está bien. como que se tilda a cada rato. Pregunto a los demás, ¿me están viendo o escuchando bien o se escucha con problemas? No, no, yo Yo lo escucho bien. escucho bien, profe. Bueno, Entonces quizás soy yo puede el ser tu problema. conexión. Sí, Eva, puede ser tu Sí, conexión. sí, Igualmente, sí, el recordá problema. que después esto está siendo grabado, lo subimos y Bueno, eventualmente te voy a invitar a que lo escuches más tranquila, sin sí, cortes. sí, sí, porque sí, continúa el corte, continúa, entonces debe ser yo. Me voy a fijar ahora la conexión. Dale. Gracias, Entonces, gracias, profe. no, por favor. Entonces decíamos que el oligohidramnios, ¿el problema cuál es? Y bueno, si hay una carencia o déficit de este líquido amniótico y decíamos que de alguna manera el feto flota, ¿sí? Y en la bolsa amniótica evita los traumatismos, sirve para amortiguar y para generar movimiento fetal, si yo me voy quedando con poco líquido amniótico, mis manos, mis brazos y yo mismo como feto, puedo empezar a comprimir el cordón, ¿sí? Porque si antes estaba flotando, como siempre digo como el ejemplo de Homero Simpson, que está como nadando, que está flotando, cuando se vacía esa bolsa amniótica de líquido amniótico, digamos que hay carencia o disminución, el feto empieza a sentirse como comprimido por el amnios, pero así también va a comprimir el cordón umbilical. Entonces, es el problema del oligohidramnios, ¿sí? Es ese, ¿sí? Que la carencia expone al cordón a la compresión por el feto, ¿sí? Ya no flota, está todo apretado. Bien. Eso entonces en relación a las contracciones, que me parecía que era un tema que había que revisar. Disculpen, Lucas me dice, perdón, a mí se me escucha, bueno, no sé, algo dice que... Lucas, vos tenés prendido el micrófono, por eso quizás escuchás mucho eco. Si vas a hablar te conviene prenderlo, pero si solamente estás escuchando te conviene apagarlo, ¿sí? Porque si no vas a escuchar un eco todo el tiempo. Bien, entonces vamos a dar por finalizado ese tema de lo que fue monitorización fetal. Ahora, lo que vamos a ver en 2 minutitos que vamos a descansar la voz yo, pero cosas muy puntuales de la rotura prematura de membranas, que es un tema que está acá en la página, que dice rotura prematura de membranas, luego de las hemorragias, ¿sí? Ese artículo lo tienen acá a pie de página, rotura prematura de membranas, ¿sí? Que es un tema que tenemos que ver porque es muy frecuente y es algo que desencadena trabajos de parto pretérminos, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que ver. Entonces, este tema, si ustedes hacen clic en el PDF, van a ver este artículo. Y de acá vamos a leer lo más importante y explicar los cuidados de enfermería más importantes de la rotura prematura membrana. No vamos a leer todo esto. Yo les voy a decir, vemos esto, cosas muy puntuales que tenemos que saber de este tema. Entonces, ahora voy a detener la grabación un chiquitín